Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 2. Libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 19. El rey Nabonido II. La gran tribulación. Ahora bien, Nabonido II llegó a ser rey de Jabobo a la edad de 20 años, y por 95 años reinó sobre su pueblo. Pero sus días de vida alcanzaron los 115 años y murió asesinado. Y esta es la historia del rey Nabonido II de Jabobo. Su gobernación real adquirió fama mundial debido a que, después de su primer año de reinado, disolvió por completo todo rastro de democracia en el país e implementó una monarquía absolutista. Incluso eliminó la república y la constitución política de Jabobo. Todos los poderes del Estado recaían sobre su sola persona. En aquel tiempo, Jabobo poseía 500 millones de habitantes. Después él mandó construir el campo de concentración federal en el distrito jurisdiccional de Campo, situado en las afueras de la ciudad de Jabobo, allí en la isla, que poseía una ciudad pequeña, edificada por él mismo y a la que llamó Hammurabi. En dicha ciudad vivían aquellos policías y militares junto a sus familias encargados de administrar aquel campo de concentración que en un tiempo atrás, en la época del Imperio Medio de Jabobo, había sido un prestigioso laboratorio científico de la renombrada neerlandesa Bunichukino. Entonces llegó el año 3833, siendo aquel año el 1900 aniversarios de la toma del poder de Adolf Hitler. El rey Nabonido II, siendo fuertemente usado por Jehová Dios, emprendió la gran persecución contra la religión católica, motivado por el profundo odio que este rey sentía por la cristiandad apóstata. Fue debido a este motivo que él antes había planificado y erigido la construcción del campo de concentración federal para asesinar en él a todos los católicos fieles que vivían en Jabobo. Aún transcurrían los últimos días predichos por la Biblia, pero en su fase final. Y con ese acto de Nabonido II se inició la destrucción de Babilonia la Grande, predicha por el Apocalipsis. Además, durante todo el período de tiempo que duró el Imperio Medio de Jabobo, se produjo la llamada Segunda Guerra Fría, pero esta vez, en vez de ser una rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue la rivalidad entre los Estados Unidos y el Imperio de Jabobo. Pues bien, desde el año 3833 hasta el año 3926 transcurrió esta gran persecución contra la Iglesia Católica ubicada en Jabobo. Un promedio anual de 107.527 católicos que se negaban tercamente a renunciar a su religión eran detenidos por la policía, arrestados y enviados al campo de concentración federal para ser aserrados, torturados, triturados y asesinados de forma industrializada y sistemática. Cuando los católicos llegaban allí, eran colocados y tumbados boca arriba sobre una cinta transportadora dividida en dos segmentos por la mitad, pero ambas avanzando mecánicamente hacia la misma dirección. Y sobre esta eran colocados, uno tras otro, católicos fuertemente amarrados para después llegar a una temible sierra metálica automatizada que se movía velozmente de arriba hacia abajo y cortaba por la mitad los cuerpos de los desdichados católicos, partiéndolos así en dos trozos desde la zona pélvica del cuerpo hasta la cabeza. Tras eso, aquellas tétricas secciones cadavéricas eran conducidas a gigantescas trituradoras de carne y hueso que molían
y desmenuzaban la carne y los huesos de las víctimas hasta convertirlas en un material orgánico listo para ser procesado en la fábrica como abono y fertilizantes para la tierra y la agricultura. Casi 300 católicos morían así diariamente en el campo de concentración. La policía jabobesa participó activamente en este proceso de localizar, interrogar, arrestar y enviar a cualquier católico jabobés al campo de concentración que no se prestara a renunciar a su religión y no colaborara con las autoridades en la detención de más y más católicos en el país. Durante muchos años, aquella barbarie logró ser mantenida en secreto por el gobierno del rey Nabonido II ante los ojos del mundo entero. Gracias a los ingentes despojos de bienes materiales y de riquezas que obtuvo el Estado gracias al genocidio perpetrado contra los católicos jabobeses, el rey Nabonido II pudo volver a fortalecer a su ejército a niveles inimaginables. La Armada Real Jabobesa volvió a ser muy fuerte y comenzó a ser temida en el mundo. Durante todo su reinado, se dio muerte a un total de unos 10 millones de católicos fieles de Jabobo y de gran parte del mundo. Por supuesto, muchos católicos que eran apresados por las autoridades renunciaban a su fe católica en el interrogatorio obligatorio que les hacían, por lo que se salvaban así de morir y no eran enviados al campo de concentración. Representantes del Vaticano de la Iglesia Católica junto a su Papa Gregorio X fueron en viaje hasta la isla de Jabobo para protestar pacíficamente contra el genocidio sin nombre perpetrado por el régimen totalitario de Nabonido II. Portaban en mano una breve encíclica papal que exigía el fin inmediato de la masacre. Pero cuando estos protestaron en la Plaza de la Religión, ubicada frente a la Catedral de Apolos, el rey Nabonido II apareció por el balcón principal del gran edificio imperial junto a sus colaboradores e hizo signos con la mano derecha para que el pueblo que rodeaba al Papa Móvil y a sus colaboradores que se manifestaban los asesinaran. Estos los apedrearon brutalmente al grito inglés de «Persecution Religion of Catholic, boom boom». Muchos ciudadanos jabobeses de religión protestante participaron de aquel salvaje linchamiento contra el Papa y sus colaboradores. Los asesinaron sin remedio y quemaron el papamóvil. También saquearon la catedral y la redujeron a un montículo de ruinas. Aquello sucedió en la primavera del año 3836. Tras eso, el régimen del rey Nabonido II de Jabobo conquistó velozmente toda Sudamérica y Centroamérica. Los católicos que allí moraban corrieron la misma suerte fatal. Así se mantuvo la situación hasta que en el año 3850 Jabobo había conseguido acabar por completo con el poder católico en toda Latinoamérica. Ante eso, Europa le declaró la guerra al Imperio Nuevo de Jabobo, pero este rápidamente consiguió perpetrar ataques destructivos virulentos contra Londres y Liverpool, logrando así invadir y someter a Gran Bretaña. Jabobo hizo lo mismo con París en Francia, Roma en Italia, Lisboa en Portugal, Berlín en Alemania y Moscú en Rusia. Así las cosas, para 3875 el poderío imperial de Jabobo se extendía por toda Latinoamérica, Europa y Asia septentrional. Por su parte, Estados Unidos juró destruir por completo a Jabobo. El esplendor de las conquistas jabobesas en el mundo le permitió a Nabonido II cumplir su objetivo de destruir por completo a la religión católica del mundo entero, gracias a que Jehová Dios se lo permitió y le abrió el camino para ello. En el año 3914, cuando finalizó el período bíblico de los últimos días, 2000 años,
y estaba comenzando el período dramático y profetizado por la Biblia del corto espacio de tiempo, es decir, del tiempo del fin, que duraría 160 años hasta la llegada del Armagedón, los demás países del planeta que no estaban sometidos por Jabobo, como por ejemplo Estados Unidos, iniciaron su propia persecución contra la fe católica hasta lograr destruirla en solo 5 años por instancias de la ONU. Esto fue también motivado por Jehová Dios desde los cielos. Finalmente llegó el año 3926, cuando completamente la religión católica ya había sido destruida en el mundo, y Estados Unidos decidió en aquel año conspirar contra el rey Nabonido II para causar su muerte. Durante la gran persecución, el miedo se apoderó de las naciones del mundo entero, estallando así una gran tribulación para el mundo como nunca antes había sucedido. Y el odio contra la cristiandad apóstata se extendió como gangrena, y sus cadáveres eran triturados hasta convertirlos en abono para la tierra. Pues bien, agentes secretos de la CIA de Estados Unidos sobornaron con una gran cantidad de dinero que les pagaron a los 20 guardias personales del rey Nabonido II, hombres físicamente capacitados, para que conspiraran contra él a fin de asesinarlo. En efecto, mientras el monarca celebraba su 115 cumpleaños y el exterminio mundial de la fe católica en compañía de sus nobles con quienes él banqueteaba, este fue asesinado por sus guardias personales. Cuando el rey estuvo lleno de vino dulce, en una total borrachera, entró a su habitación personal de palacio para recostarse sobre su cama, y fue entonces cuando uno de sus más fieles guardias aprovechó la situación para consumar la conspiración, mientras sus otros compañeros vigilaban cuidadosamente los alrededores de la habitación, y entonces éste le asestó una puñalada a las espaldas del rey, de modo que éste murió. Con esta muerte, Estados Unidos procuró en vano de detener la persecución atroz que se estaba llevando a cabo contra los católicos en todo el mundo, incluso en su propio territorio, pero ya era demasiado tarde para impedirlo. Jehová Dios resultó ser muy fuerte a la hora de ejecutar su juicio contra ese sector prominente de la cristiandad apóstata. Así fue como la Iglesia católica llegó a ser destruida para siempre. Tras el asesinato del rey Nabonido II, sus guardias conspiradores lavaron el cadáver y lo vendaron a fin de ocultarle sus heridas mortales, y tras eso se lo presentaron a su esposa ya viuda, Natalia, y a su único hijo varón llamado Nabonido, quien a la sazón contaba con 17 años de edad. Este llegaría a ser el rey Nabonido III de Jabobo. Pues bien, estos guardias le hicieron creer a la pobre viuda que su marido el rey había muerto tras una grave complicación en su salud por padecer tuberculosis, y que a su edad el organismo humano no podía resistir por mucho tiempo dicha enfermedad. Su hijo también les creyó, y por eso jamás salió a la luz aquellas acciones conspirativas y asesinas de aquellos guardias personales de Nabonido II.